Ted Bundy. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy, de 42 años, fue atado a la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Bundy había pasado más de una década en el corredor de la muerte tras ser condenado por múltiples asesinatos. Había confesado haber matado a 30 mujeres en 7 estados durante la década de 1970, aunque los investigadores creían que la cifra real era mayor. Para 1989, Bundy había agotado todas sus apelaciones. Pasó sus últimos días concediendo entrevistas, confesando asesinatos adicionales e intentando retrasar su ejecución. La mañana del 24 de enero comió su última comida y se reunió con su abogado y un asesor religioso. Alrededor de las 7 a.m., los guardias escoltaron a Bundy desde su celda hasta la cámara de ejecución. Fue sentado en Old Sparky, la silla eléctrica de Florida. Le colocaron electrodos en la cabeza y en la pierna derecha. Le pusieron una máscara de cuero negro sobre el rostro. A las 7:06 a.m., el verdugo activó la silla. 2000 voltios atravesaron el cuerpo de Bundy. La descarga inicial duró 1 minuto, seguida de un voltaje más bajo. El electrodo de su pierna comenzó a humear. A las 7:16 a.m., Ted Bundy fue declarado muerto. Fuera de la prisión, se había desarrollado una escena extraordinaria. En lugar de una reunión solemne, miles de personas se habían congregado en lo que parecía una fiesta en el estacionamiento. Llevaban camisetas con el lema "Burn Bundy Burn" y sostenían carteles celebrando su ejecución. Vendedores ambulantes ofrecían mercancía. La gente traía cerveza, hieleras y sillas de jardín. Algunos lanzaron fuegos artificiales. Cuando el coche fúnebre blanco que transportaba el cuerpo de Bundy salió por las puertas de la prisión, la multitud estalló en vítores. Gritaban y celebraban como si su equipo deportivo favorito hubiera ganado un campeonato. La ejecución de Ted Bundy atrajo más celebración pública que cualquier otra ejecución en la historia moderna de Estados Unidos. El carismático estudiante de Derecho, que había asesinado a decenas de mujeres jóvenes, se había convertido en el hombre más odiado de América. Jeffrey Dahmer. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer, de 34 años, fue asignado a limpiar un baño de la prisión junto con otros 2 reclusos en la institución correccional Columbia en Wisconsin. Dahmer había sido condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por asesinar y descuartizar a 17 hombres y jóvenes. Sus crímenes incluían canibalismo y guardar partes del cuerpo como trofeos. Sus compañeros de prisión lo despreciaban. A pesar de haber estado en custodia protegida durante gran parte de su condena, recientemente había sido integrado a la población general. La mañana del 28 de noviembre, un grupo de trabajo estaba conformado por Dahmer, Jesse Anderson y Christopher Scarver. Scarver era un asesino convicto que cumplía cadena perpetua. Les había dicho a otros reclusos que creía que Dios le enviaba mensajes y que él era un instrumento de la justicia divina. Scarver había estado coleccionando recortes de periódicos sobre los crímenes de Dahmer. Los 3 hombres fueron dejados sin supervisión en el baño del gimnasio de la prisión. Scarver confrontó a Dahmer sacando los recortes de periódico. Le preguntó si los crímenes descritos eran ciertos. Dahmer no lo negó. Scarver atacó usando una barra de metal de 50 centímetros tomada del equipo de pesas. Golpeó a Dahmer repetidamente en la cabeza y el rostro. Dahmer cayó al suelo. Scarver continuó el ataque hasta que Dahmer dejó de moverse. Scarver también atacó a Jesse Anderson, quien murió a causa de sus heridas. Los guardias encontraron a ambas víctimas aproximadamente 20 minutos después. Dahmer fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto en menos de 1 hora. Christopher Scarver declaró posteriormente que Dahmer no había gritado ni intentado defenderse. Lo describió como alguien que parecía aceptar su destino. Scarver fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y recibió 2 cadenas perpetuas adicionales. La muerte de Jeffrey Dahmer ocurrió a menos de 3 años de haber iniciado su condena. El hombre que había cometido actos indecibles murió violentamente en el baño de una prisión a manos de otro recluso que creía estar cumpliendo la voluntad de Dios. John Wayne Gacy. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy, de 52 años, fue ejecutado mediante inyección letal en el centro correccional Stateville, en Illinois. Gacy había sido condenado por asesinar a 33 hombres y jóvenes entre 1972 y 1978. Había enterrado a la mayoría de sus víctimas en el espacio bajo el suelo de su casa en los suburbios de Chicago. Gacy había pasado 14 años en el corredor de la muerte, durante los cuales pintó cientos de obras de arte que vendió a coleccionistas. Mantuvo su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia en su contra. En sus últimos años concedió múltiples entrevistas afirmando que había sido incriminado. El día de su ejecución, Gacy comió una última comida de pollo frito, papas fritas, fresas y Coca-Cola dietética. Se reunió con familiares y abogados para las visitas finales. Alrededor de la medianoche fue trasladado a la cámara de ejecución.
A las 12:58 am, Gacy fue atado a una camilla. Se le insertaron vías intravenosas en ambos brazos. El director leyó la orden de ejecución y le preguntó a Gacy si tenía alguna última palabra. Gacy miró a los testigos y a los oficiales correccionales. Sus últimas palabras fueron breves y desafiantes. «Bésenme el trasero». El proceso de inyección letal comenzó. Sin embargo, surgió una complicación. Los químicos se solidificaron en el tubo intravenoso, obstruyendo la línea. La ejecución fue pausada durante 15 minutos mientras los técnicos resolvían el problema y reemplazaban la vía. Cuando se reanudó la inyección, los químicos fluyeron correctamente. Gacy perdió el conocimiento en segundos. Su respiración se volvió superficial y luego se detuvo. A la 1:16 am, John Wayne Gacy fue declarado muerto, 18 minutos después de que comenzara el proceso. Afuera de la prisión se habían congregado multitudes similares a las de la ejecución de Bundy. La gente vitoreó cuando los oficiales anunciaron la muerte de Gacy. El hombre que se disfrazaba de Pogo el payaso para entretener a niños mientras secretamente asesinaba a jóvenes murió con una mueca en el rostro, sin ofrecer remordimiento ni disculpa alguna. Aileen Wuornos. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos, de 46 años, fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Wuornos había sido condenada por asesinar a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Afirmó que los asesinatos fueron en defensa propia contra hombres que la habían agredido o intentado agredir mientras ejercía la prostitución. Wuornos se había convertido en una de las asesinas en serie más notorias de Estados Unidos. Su historia de vida, marcada por la pobreza extrema, el abuso y la violencia, había sido objeto de libros y películas. Durante sus años en el corredor de la muerte, su estado mental se deterioró significativamente. Para 2002, Wuornos había agotado todas sus apelaciones. Había comenzado a exigir su propia ejecución, despidiendo a sus abogados y rechazando cualquier recurso legal adicional. Afirmaba que el personal de la prisión la torturaba con armas sónicas y envenenaba su comida. Sus delirios paranoides se intensificaron. La mañana del 9 de octubre, Aileen Wuornos fue preparada para su ejecución. Fue escoltada a la cámara de ejecución y atada a una camilla. El director le preguntó si tenía alguna última palabra. Wuornos pronunció una extraña declaración incoherente que hacía referencia a películas y teorías conspirativas. Sus últimas palabras fueron: «Solo quiero decir que estoy navegando con el rock y volveré, como en el Día de la Independencia, con Jesús, el 6 de junio, como la película de la gran nave nodriza y todo eso. Volveré». La referencia a la película de invasión alienígena Día de la Independencia y su afirmación de que regresaría con Jesús evidenciaban su deteriorado estado mental. Algunos observadores cuestionaron si había sido mentalmente competente para renunciar a sus apelaciones. Se administró la inyección letal. Aileen Wuornos perdió el conocimiento y murió en cuestión de minutos. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas bajo un árbol en Michigan por su amiga de la infancia. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Dean Corll. El 8 de agosto de 1973, Dean Corll, de 33 años, fue baleado y asesinado en su casa en Pasadena, Texas. Corll no había sido arrestado ni juzgado. Fue asesinado por su propio cómplice adolescente, durante lo que habría sido otro asesinato más. Durante 3 años, Corll había estado secuestrando, torturando y asesinando a jóvenes adolescentes en el área de Houston. Había reclutado a 2 adolescentes, David Brooks y Elmer Wayne Henley, para ayudarle a atraer víctimas. Los chicos llevaban a amigos y conocidos a la casa de Corll, donde eran asesinados. Corll pagaba a los adolescentes por cada víctima. La noche del 7 de agosto de 1973, Henley llevó a 2 amigos a la casa de Corll, un chico de 15 años y una chica de 15 años. Los 3 adolescentes se quedaron dormidos en la casa tras beber e inhalar vapores de pintura. Al despertar, se encontraron esposados. Corll estaba furioso porque Henley había traído a una chica. Corll solo tenía como objetivo a chicos. Amenazó con matar a los 3 adolescentes, incluido Henley. Corll comenzó a preparar su equipo de tortura y a describir lo que les haría. Henley se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en una víctima. Convenció a Corll para que lo liberara, prometiendo que lo ayudaría a torturar y matar a los otros 2. Corll le quitó las esposas a Henley. Una vez libre, Henley tomó la pistola calibre 22 de Corll, se la apuntó y le ordenó que se detuviera. Corll se abalanzó sobre Henley.
Henley disparó 6 veces, alcanzando a Coral en múltiples ocasiones en el hombro y la espalda. Dean Coral se tambaleó hacia su teléfono intentando pedir ayuda. Se desplomó mientras intentaba arrastrarse a través de su puerta corrediza de vidrio. Murió en el suelo de su propia casa. Henley llamó a la policía y confesó todo. Llevó a los investigadores a los sitios de entierro, donde Coral había sepultado a sus víctimas. Finalmente, 28 cuerpos fueron recuperados de 3 ubicaciones distintas. En ese momento, fue el peor caso de asesinato en serie en la historia de Estados Unidos. Dean Coral, conocido como el hombre de los dulces porque su familia había sido dueña de una fábrica de caramelos, fue asesinado por el adolescente al que había manipulado para que lo ayudara a matar. El alumno se había vuelto contra el maestro. Harold Shipman. El 13 de enero de 2004, Harold Shipman, de 57 años, fue encontrado ahorcado en su celda en la prisión de Wakefield en West Yorkshire, Inglaterra. Shipman había sido médico de cabecera y había asesinado a al menos 215 pacientes a lo largo de décadas. Aunque los investigadores sospechaban que el número real superaba los 250, era el asesino en serie más prolífico de Gran Bretaña. Shipman había sido condenado en el año 2000 por asesinar a 15 pacientes inyectándoles dosis letales de diamorfina. Había matado a pacientes de edad avanzada y luego falsificado registros para hacer que las muertes parecieran naturales. Fue descubierto cuando falsificó un testamento dejándose a sí mismo la herencia de una paciente. Shipman mantuvo su inocencia durante todo su juicio y encarcelamiento. Se negó a cooperar con los investigadores que intentaban identificar a todas sus víctimas. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El 12 de enero de 2004, Shipman estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, pero los guardias habían determinado que no representaba un peligro inmediato. Esa tarde se encontraba solo en su celda. Usando sábanas, fabricó una soga y la ató a los barrotes de la ventana de su celda. La mañana del 13 de enero, los guardias encontraron a Shipman colgado. Fue declarado muerto. La fecha tenía una razón calculada y significativa. Las investigaciones revelaron que Shipman había cronometrado su suicidio deliberadamente. Su 58 cumpleaños era al día siguiente, el 14 de enero. Según las normas de pensiones del Servicio Nacional de Salud británico, si Shipman moría antes de cumplir los 58 años, su esposa recibiría el pago completo de una pensión en una suma global de aproximadamente 100.000 libras, más una asignación semanal de por vida. Al quitarse la vida el 13 de enero, Shipman se aseguró de que su esposa recibiera el máximo de beneficios de pensión posibles. De haber muerto después de sus 58 cumpleaños, el pago habría sido significativamente menor. Su último acto fue una decisión financiera calculada para beneficiar a su familia. El suicidio de Harold Shipman negó justicia a las familias de sus numerosas víctimas. Se llevó a la tumba el verdadero alcance de sus crímenes, sin revelar jamás la verdad completa sobre cuántas personas había asesinado. Richard Ramírez. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez, de 53 años, murió en el Hospital General Marín, en California. Ramírez, conocido como el acechador nocturno, había aterrorizado el sur de California en 1985, cometiendo al menos 13 asesinatos, numerosas agresiones sexuales y robos. La selección aleatoria de sus víctimas y su brutal violencia habían generado un pánico generalizado. Ramírez había sido condenado a muerte en 1989, pero pasó 23 años en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, en California. Se había convertido en una oscura celebridad, recibiendo correo de admiradores e incluso casándose con una de ellas en prisión. Su actitud desafiante y su imaginería satánica habían creado un culto a su alrededor. Para 2013, la salud de Ramírez se había deteriorado significativamente. Años de hepatitis C habían destruido la función de su hígado. La enfermedad había progresado a cirrosis y luego a insuficiencia hepática. También había desarrollado linfoma de células B, un cáncer del sistema inmunológico. En sus últimos meses, Ramírez fue hospitalizado en múltiples ocasiones. La insuficiencia hepática le causó una ictericia severa. Su piel adquirió un color amarillo verdoso enfermizo. Se acumuló líquido en su abdomen, provocándole una dolorosa hinchazón. El hombre que alguna vez había pavoneado en el tribunal y mostrado símbolos de pentagramas dibujados en su palma, se había convertido en una sombra de lo que fue. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió en el hospital a causa de complicaciones del linfoma de células B y la enfermedad hepática. Nunca llegó a ser ejecutado.
El proceso de apelaciones de la pena de muerte en California lo había mantenido con vida durante más de 2 décadas. El acechador nocturno, que había aterrorizado a millones de personas y mantenido una actitud arrogante y sin arrepentimiento, murió hinchado y descolorido en una cama de hospital. Su muerte no llegó por ejecución, sino por enfermedad. Las fotografías finales de Ramírez lo mostraban irreconocible frente a su yo más joven, con la piel teñida de verde por la insuficiencia orgánica. Carl Panzram. El 5 de septiembre de 1930, Carl Panzram, de 38 años, fue ejecutado en la horca en la Penitenciaría Federal de Leavenworth, Kansas. Panzram había confesado haber asesinado a 21 personas y cometido miles de otros crímenes en múltiples países. Había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisiones. Panzram había sido condenado a muerte por asesinar a un capataz civil en Leavenworth. A diferencia de la mayoría de los condenados, no mostró miedo ni remordimiento. Quería activamente ser ejecutado y se burlaba de los esfuerzos por salvarlo. En sus últimas semanas, Panzram escribió una autobiografía que detallaba sus crímenes y su odio hacia la humanidad. Escribió: "En mi vida he asesinado a 21 seres humanos. He cometido miles de robos, atracos, hurtos, incendios provocados y, por último, pero no menos importante, he cometido sodomía con más de 1000 hombres. Por todo esto, no siento el menor arrepentimiento". La mañana del 5 de septiembre, los guardias llegaron para llevar a Panzram a la horca. Caminó con calma mientras el verdugo le colocaba la soga alrededor del cuello y hacía los ajustes necesarios. Panzram se impacientó. El verdugo se estaba tomando su tiempo para asegurarse de que la cuerda estuviera bien posicionada y el mecanismo funcionara correctamente. Panzram, sin mostrar el menor temor, escupió y gritó sus últimas palabras: "Apúrate, maldito. Yo podría ahorcar a una docena de hombres en el tiempo que llevas perdiendo el tiempo". Momentos después, se abrió la trampilla. Carl Panzram cayó y murió en la horca. Fue a su muerte no solo sin arrepentimiento, sino apresurando activamente a sus verdugos. Su autobiografía se convirtió posteriormente en un documento importante para los psicólogos criminales que estudian la sociopatía. Peter Sutcliffe. El 13 de noviembre de 2020, Peter Sutcliffe, de 74 años, murió en el Hospital Universitario de North Durham, en Inglaterra. Sutcliffe, conocido como el Destripador de Yorkshire, había asesinado al menos 13 mujeres e intentado asesinar a otras 7 entre 1975 y 1980 en Yorkshire y Manchester. Sutcliffe había sido condenado a 20 cadenas perpetuas simultáneas en 1981. Inicialmente había sido enviado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, alegando que había asesinado prostitutas porque Dios le había ordenado limpiar las calles. En 2016 fue trasladado a la prisión de Frankland, en el condado de Durham. En octubre de 2020, durante la pandemia de COVID-19, Sutcliffe contrajo el coronavirus. El virus se propagó rápidamente por la prisión. La edad de Sutcliffe y sus condiciones de salud preexistentes lo hacían especialmente vulnerable. Desarrolló síntomas respiratorios graves. El personal médico le ofreció tratamiento, incluyendo ventilación mecánica y cuidados intensivos. Sin embargo, Sutcliffe rechazó toda intervención médica. Le dijo al personal de la prisión y a los médicos que era la voluntad de Dios que él muriera. Había pasado décadas alegando recibir instrucciones divinas para sus asesinatos y ahora afirmaba recibir instrucciones divinas para su muerte. La condición de Sutcliffe se deterioró rápidamente. Sus pulmones se llenaron de líquido. Luchaba por respirar mientras el virus avanzaba. El 13 de noviembre, Peter Sutcliffe murió, esencialmente ahogándose en sus propios pulmones mientras el virus destruía su sistema respiratorio. Su rechazo al tratamiento parecía estar motivado en parte por delirios religiosos y en parte por la aceptación de que su vida había terminado. Algunos observadores sugirieron que prefería morir antes que continuar cumpliendo su condena. El Destripador de Yorkshire murió a causa de las complicaciones del COVID-19, una enfermedad que había matado a millones de personas en todo el mundo. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like.